Nos quedan 2 bloques del programa, tenemos muchas cosas para hablar con Mario Delgado. Así que, Mario, te voy a hacer una propuesta, no sé cómo va a salir. Vamos a ver si podemos hablar de 2 temas al mismo tiempo, pero de esta manera. Vamos a hablar de la crónica policial como género, del relato policial como género literario y periodístico. Recuerdo lo que tú escribías en el Diario de la República, como no recordarlo, porque íbamos derecho a leerlo porque lo escribías tú y tenía un estilo literario distinto. Al mismo tiempo el tema de los valores que tú decías, a los que te referías, y cómo en esa zona tan delicada, que es la noticia del crimen, por lo general groseros, gratuitos, ¿verdad? El destrato hacia el victimario como algo obvio, porque en definitiva quien se la va a agarrar con la víctima, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, eso de lo literario a lo ciudadano y a lo periodístico, quizás podamos vincular las 3 cosas. Si no podés, decímelo y hablamos de otro tema igual. Sí. Pero bueno, vamos a empezar por la parte profesional, ¿no? Y cómo ha cambiado el tema de la narrativa periodística de lo policial, de aquellos días de la década del 80 hasta la actualidad, ¿no? Claro, por un lado está así como hablábamos de las novelas del oeste, también están las novelas policiales, ¿verdad? Había como una fascinación genética, digamos, por los hechos cruentos. Y cuando hablamos de los hechos cruentos nos referimos a la guerra. Los uruguayos tenemos cierta familiaridad con eso porque quien más, quien menos tuvo un abuelo vinculado a otro abuelo a las guerras civiles, por ejemplo. Historias de degollados. O a las guerras en Europa, ¿no? Sí, Claro, sí. Exactamente. Entonces, toda la historia del sufrimiento humano, yo creo que nunca fue tan difundido como después de la Primera Guerra Mundial. Más que las guerras coloniales, por ejemplo, del siglo XIX, no había forma de hacerlas llegar, a no ser por cronistas impresionantes, como Valle Inclán, por ejemplo, que eran corresponsales de guerra y publicaban en libros sus crónicas, en libros, ¿no? Ya no en diarios. Entonces, en el siglo XX empezó como a valorizarse ese tipo de periodismo y a desvalorizarse, ¿no? A desvalorizarse gracias a Randall Hearst, por ejemplo, y su periodismo amarillo. ¿Se acuerdan? Se llamaba periodismo amarillo porque usted invénteme una noticia que yo le invente una guerra, decía Hearst, cuando se estaba terminando los últimos escarceos bélicos entre Cuba y España. Y se produjo ahí la explosión del Maine, el barco que estaba anclado en el puerto de La Habana. Y Hearst le decía al corresponsal que tenía en La Habana, usted invénteme la noticia que yo le invento la guerra, ¿no? Y lo publicaba en un diario donde en la última página había la primera historieta del niño amarillo, ¿no? De Yellow Boy. Y se llamaba periodismo amarillo porque el niño amarillo tenía tinta amarilla y chorreaba y te ensuciaba todo de amarillo, y aquello era el periodismo amarillo sensacionalista, terrible. Ahora, ese periodismo fue progresivamente decantándose, destilándose hacia un periodismo literario o a una literatura periodística, de la mano de escritores impresionantes como Truman Capote, por ejemplo, o Edgar Allan Poe, o Mark Twain, ¿no? O Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es uno de los más grandes narradores del siglo XIX-XX, desapareció con el ejército de Pancho Villa e hizo aquella famosa historia de civiles y soldados, ¿no? Sobre la guerra de secesión y la guerra civil mexicana. Ambrose Bierce fue un cronista de los hechos violentos, y lo fue también Truman Capote con un clásico que fue La Sangre Fría. Y después siguió Norman Mailer, por ejemplo, Los hombres duros no bailan, ¿no?
Y a mí me fascinaba, por ejemplo, cómo operó en el imaginario nacional uruguayo los grandes crímenes, los grandes aventureros, suicidas, como Martín Aquino, por ejemplo, ¿no? Como perdura, además. Perdura, Nombre, ¿no? la leyenda. Rosiña, todo aquello de la carbonería del buen trato, las fugas aquellas, los asaltos del Cambio Mesina, la asesinada de la Rambla Wilson, todo eso. Ahora, yo creo que, y después aquella publicación siniestra que era Al Rojo Vivo, ¿te acordás? Sí. ¿No? Yo creo que hay una parte, y los diarios sensacionalistas, ya, ahora, nunca me voy a olvidar del caso Kukurs, por ejemplo, o aquel pobre tipo que en Shangri-La mató una mujer en un pozo de cal, creo que fue. Y ahí aparecía en primera plana el monstruo de Shangri-La. Resulta que a los 2 meses era inocente. Se comprobó que no había sido él. Y los grandes titulares entonces era la misma cara y los títulos Jarita. Era Jara el monstruo antes. Claro. Ahora era Jarita el inocente. ¿No? Con una dulzura lo trataban, ¿no? Entonces la gente no sabía qué pensar, ni de Jara ni de nadie. ¿Y tú cómo, claro, ¿y tú cómo tratabas a los responsables de a mí lo que me impresionaba o me preocupaba era ver en qué contexto se generaba ese hecho violento. ¿Por qué, por ejemplo, los delitos que más me dolían, me impresionaban, era la violencia doméstica, ¿no? La muerte de mujeres a manos de machos enfermos, patológicamente deformados, ¿no? Incapaces de levantar un niño entre sus brazos, incapaces. No podían tocar al otro. Era un desborde de afectividad, ¿no? Eso yo lo vi en la campaña, lo vi en el interior, ¿no? La confusión entre dureza e insensibilidad con imparcialidad o neutralidad, ¿no? Esa confusión de valores hacía que el tipo no tuviera mensura de sus propios actos, ¿no? Y la mujer era la primera víctima. En alguna medida, por lo que tú contás, también hay un proceso de humanización aún del criminal. Es decir, de entender la narración o el hecho que ocurrió y entender también a los protagonistas. Que no quiere decir justificarlo, ¿no? No, pero hay que ser muy corajudo para asumir de dónde viene. Yo nunca me voy a olvidar, lo quería mucho, como le decíamos al viejo Pepe, Saramago, éramos muy amigos con José, y un día, de pura casualidad, lo vi en un reportaje de un canal de Sevilla. Ese día había muerto la mujer número 24 o 25 en España a manos de un hombre, ¿no? Y de una forma terrible, muerta a hachazos, una cosa horrible. Y la periodista le preguntaba a José Saramago, pero dígame una cosa, maestro, dice, ¿no se podrá hacer nada para parar esto? Yo soy muy escéptico, decía él, soy muy escéptico. Dice, porque yo sueño con que un alcalde, un jefe de Estado, asuma que la violencia, que los culpables de la violencia contra la mujer somos nosotros, ¿no? Yo llevo la violencia contra la mujer, decía él. ¿Y cuánto daría yo porque un alcalde de Sevilla, de Barcelona, de Oviedo, dijera, vamos a hacer una marcha de hombres, asumiendo que nosotros somos los violentos?
Y las mujeres en las aceras, ¿no? Mirándonos pasar, ¿no? A nosotros, los violentos, ¿no? Pero no creo que nadie lo haga, ¿no? Y si yo dije a vos mismo, y le dije a Ricardo Ehrlich, Entonces, intendente de Montevideo. intendente de Montevideo, le dije, mirá, Ricardo, lo que vi anoche. Entonces, ¿no te animás a levantar el guante? Ajá. Sí. Y fue la primera marcha de hombres, digamos, presidida por un jefe de gobierno en el mundo. La segunda fue en Sevilla. Después la tercera se hizo en Río de Janeiro, ¿no? Y le escribía a José, aquí hay alguien dispuesto a levantar el guante. Entonces decía, no lo puedo creer, me decía, desde Lisboa, ¿no? Pero Mario, no lo puedo creer. Dice, sí, créelo. Lo que sí sería buenísimo que le escribieras una carta a las mujeres de Montevideo, ¿no? A las mujeres de negro, ¿no? Claro. Y lo hizo, ¿no? Mario, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando.